procuramos siempre rodearnos de entendidos, de especialistas y que nos asesoren y que lleven pues la continuidad de la tertulia. Y hoy pues nos acompañan, tenemos la deferencia de empezar, querido Alejandro, nos acompañan pues venidos de Talavera, pues los conocidos como los Migueles. Mi querido amigo Miguel Méndez Cabezas Fuentes, autor de un montón de libros sobre Talavera y su comarca, pero Talavera y su comarca histórica, no solamente las antiguas tierras de Talavera, que las tiene recorridas y trilladísimas, sino que se mete hasta las alturas más altas de Ávila, hasta Gredos, y tiene una guía también la de arriba. Recuerdo un libro que tiene 115 rutas desde Talavera y eran mal contadas personas. Ángel Sánchez, que es el otro portador. Sí, de los Migueles. Y también puede estar tan comprometido como tú con la causa. Lo que pasa es que a Miguel le conozco menos. Sí. Y entonces Alejandro pues también nos acompaña, continuador de aquella primera tertulia con la que inició el Ateneo, que lo iniciamos precisamente con este tema del caso. Y le hemos arrancado de sus quehaceres y supongo que está muy gustoso de dotar este tema aquí hasta el infierno, porque es un tenaz defensor también del Tajo, y es el portavoz de la defensa del Tajo. Hicimos aquella excursión al volar que me quedé entusiasmado y ya estaba robado por la que veo aquí a mis alrededores con el Tajo. Aquello ya me llegó al alma, lo que vi y lo que dejé de ver. Así, por tanto, pues vamos a iniciar esta tertulia y les voy a pasar, pues, Alejandro, permíteme la palabra a nuestros invitados de Talavera. Bueno, pues yo, si queréis, aunque para que os hagáis una idea, yo llevo un poco en la plataforma los aspectos sociales de la plataforma de Talavera, y Miguel Ángel también, todos lo llevamos, pero él lleva más los aspectos técnicos, y considero que Miguel Ángel quizás sea... Perdóname que se me olvidó una cosa, quiero decir dos cosas. Una, que contamos aquí, en parte del Ateneo, con este folletito que ha hecho Ventura Leví sobre la venta de aire, donde estamos, para que cada uno pueda coger lo que quiera. Y también hay fichas de suscripción al Ateneo para quien lo quiera coger. Disculpa. Bueno, pues nosotros en la plataforma, Miguel Ángel, como decía, lleva los aspectos más técnicos y sin duda, no es que lo diga yo porque sea amigo mío, es el que más sabe del Tajo en España, más que todos los políticos que tenemos, y desde luego, y que muchos técnicos a nivel nacional y de muchos ríos de España también. Bueno, entonces, a mí me gustaría, si os parece, luego ya pues hablamos de lo que a vosotros os parezca, introducir un poco cómo se inicia, reinicia, por decirlo, porque también hubo una pequeña oposición en los años 70, en plena transición, porque el trasvase se inicia en el franquismo, pero se consolida su normativa y se consolida el atropello a principio de la transición, tiempos en los que quizás era difícil organizar un movimiento articulado para oponerse como digo, a este atropello. Entonces, esto empieza en el 2006. En el 2006 se da la circunstancia de que el Tajo se seca por primera vez en Talavera, por primera vez en la historia. Es algo que la gente ni siquiera conoce. O sea, vosotros imaginaros que se hubiera secado el Ebro o que se hubiera secado el Guadalquivir. O sea, eso habría aparecido en toda la prensa nacional, porque parece que esos ríos en aquella época eran ríos, entre comillas, progresistas, mientras que el Tajo era el gran olvidado de todas las tendencias políticas, ¿no? Con un doble lenguaje de los políticos que luego analizaremos. Es un problema intelectual y político. Es decir, lo que dijo el equipo de defensa del Tajo aquí en Toledo hace ya pues 30 y tantos años se ha cumplido punto por punto. Es decir, no ha pasado nada que no se supiera aquí ya hace 30 y tantos años. Sí, yo gente de Toledo estuve trabajando y tenemos los documentos y se ha cumplido punto por punto, ¿no? Es técnicamente... Aquí tenemos a Ricardo, que es uno de los que queda de aquel grupo, ¿no? Sí, perfectamente todo lo que se puso en aquel documento, que tenemos originales nosotros, de aquel famoso documento, se ha cumplido. Entonces, el problema del Tajo es un problema
políticos que se debe al escaso peso político de nuestra región. Nosotros nos han metido en Castilla-La Mancha casi con calzador. Y el problema es que cuando los diferentes gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha han tenido en su mano cambiar la situación, tanto con Bono como Barreda, cualquiera de los dos, nos han traicionado. Eso suena muy duro decirlo, pero es así. Luego sí, podemos hablar de por qué, en qué momento y con datos. Ahora estamos en otro momento clave, que nos puede volver a traicionar o no. Pero es el tercer punto, el tercer momento clave en el que puede de alguna forma cambiar la historia del Tajo. Es un problema ambiental, porque el río, su situación es insostenible, pero eso lo sabe todo el mundo. El Plan de Cuenca, que es el documento que la Unión Europea obliga a todos los estados de la Unión Europea a elaborar para gestionar el río, está hecho desde hace ya 6 años. No sale, ¿por qué? Porque el Tajo es el único río político. El Ebro se gestiona con un canon ambiental, con sus caudales, Zaragoza, Tortosa, el Guadalquivir, Córdoba, Sevilla, Júcar. En cambio el Tajo no. El Tajo es un río que se gestiona por las necesidades del levante del trasvase y con las obras nos tenemos que apañar nosotros. Y es así. Entonces, al ser un plan político, lo que digan los técnicos no vale para mucho. Ya están documentos que dicen, señores, las aportaciones en cabecera han disminuido un 50% en 30 años. Es el río de Europa que más agua ha perdido junto con el Júcar. El 50%. Si antes en el Entrepines había unos de media 1.300, 1.400 de los años 80. Antes del trasvase. Antes del trasvase, justamente empieza el trasvase y como si el río se quisiera vengar, la cabecera pasa a una media de 700. El año pasado, para que ustedes hagan una idea, entraron 360 hectómetros en el Entrepines y Bandera. Se trasvasaron 386. 107%. Bien, pues eso es lo que refleja esa gráfica que se puede ver en la página esta de base.net, por ejemplo. Todos los años, por esto, pues hacen algún tipo de limpieza en ese canal. Unas veces hacen limpieza de fondos, otras veces hacen una limpieza de las... sí, porque no nos engañemos, aunque parezca mentira, pero eso sí, en un canal artificial, un canal, por muy duro que sea o que parezca, la corriente del agua arrastra y al final lo levanta aquello y bueno, pues lo destroza, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los años hacen algún tipo de operación de mantenimiento de fondos o del canal en sí, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues vacían, bajan, se supone, un poco el nivel del embalse. Pero claro, hay tan poca agua, es que en realidad lo que pasa es que se queda vacío. Bueno, este otoño hemos estado por allí porque ha habido un momento en que se veía perfectamente cuál es el cauce natural del río en ese entorno, ¿no? Se veían todos los meandritos, todas las curvitas que hacía el río a lo largo de ese canal. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estaba vacío y lleno de limos, lleno de todos los sedimentos, de toda la contaminación. Ten en cuenta que es que el Castejón es el primer gran embalse, digamos, donde se depositan todas las porquerías del río, ¿vale? Las porquerías de más de 6,5 millones de personas que pilotan en Madrid y sus alrededores, ¿no? Entonces es el primer sitio, el primer depósito, la primera decantación que hay. Y no solamente eso, sino que es que incluso aguas abajo, una vez que pasamos la presa, las compuertas de la presa, resulta que ahí no se ve el río tampoco. A pesar de que estaban desembalsando y salían agua a punta de pala, el agua del río no se ve. ¿Por qué? Pues porque todo el cauce, durante varios cientos de metros, es un espadañar. Es un espadañar. Es decir, ahí, como el agua ha sido siempre tan somera y realmente la cantidad de materia orgánica que había en el depósito era tan grande, pues al final lo que han crecido ahí son, pues eso, pues juncos, carrizos, cañaverales, tal, ¿no? Sí, es cierto que también al abrigo de esos carrizos pues hay una fauna que antes no existía y tal, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que el río ha dejado de ser río.
Y digo más, que decía Miguel, en Talavera, parece que el río está parado. Aquí en Toledo ese dicho se dice mucho, se utiliza mucho aquí en Toledo. Yo aquí en Toledo he oído muchas veces decir, hoy el río está parado. Y como ya lo podemos constatar, y podemos ver que la presa de Safón, por ejemplo, pero esto pasa incluso hasta en invierno, la presa de Safón a lo mejor le falta medio metro para rebosar, está totalmente al aire libre. Y la siguiente presa, por ejemplo, la presa que hay, bueno, dos presas más abajo, la que hay ya en la Cruz Verde, pues esa igual está prácticamente que no corre agua. Lo único que agua que corre es el agua que se circula, que había antes para el molino, lo que deja pasar por esa zona. Nada más, es decir, el río está parado. Da la impresión de que hay agua, porque siempre hay una balsa de agua, pero el río prácticamente no corre, ¿no? Corre estrictamente la cantidad de agua necesaria en muchas ocasiones, inclusive lo que no llega a la que necesitan la compañía eléctrica para terminar inversiones de la turbina. Esa es otra condicionante de la hidroeléctrica. Y digo más incluso, es que eso no solo pasa en Talavera, no solo pasa en Toledo. Es que si cogéis, por ejemplo, el Google, miréis el río y vais desplazando, veréis que aguas abajo de Talavera es que es una sucesión de embalses uno tras otro, ¿vale? La cola de un embalse es precisamente el poquito de agua que deja escapar el embalse anterior. Y así sucesivamente. Lo vais a ver. Es más, vais a ver incluso algo más. Vais a ver que en función del zoom que hagáis del Google, cuando el Google te presenta el dibujo, el mapa, no en modo fotografía, sino en el mapa, hay un tramo de río Tieta y de río Tajo que desaparece, que solamente aparecen unas líneas continuas como diciendo el cauce viene por aquí, pero en realidad agua no hay. Y lo hemos constatado, el año pasado se constató así. Yo estuve en Monfragüe el año pasado y vi que efectivamente durante varios cientos de metros el río había desaparecido aguas abajo de las presas de los embalses que hay ahí, a la puerta de Monfragüe. En ese sentido, Miguel Ángel comentaba en una ocasión, el primer gran embalse de porquería, digamos que el Castrejón, aquí abajo, ¿no? Pero el mayor, el primero, digamos, de verdadera decantación es Azután. Azután no se puede vaciar, según me comentaba Miguel Ángel, no se puede vaciar bruscamente porque es tal la cantidad de materia orgánica que sale que abrasa toda la vida que hay de Azután para arriba. O sea, deben soltarlo poquito a poco porque si sueltas todos los limos de abajo, es tal la putrefacción que hay, las contaminantes y demás, que no queda nada vivo de ahí hasta Valdecañas, que vuelve a hacer otra vez otro embalse, ¿no? O sea, que en ese sentido también... Bueno, estamos hablando de esas cuestiones, luego hay otras cuestiones que también... Perdón, ahí lo de cuentas. En Castrejón nos han dicho, no sabemos exactamente si es así, pero nos han dicho que la propia válvula de desagüe esencialmente no funciona, está colapsada. Entonces lo que hacen para desaguar esencialmente han hecho 3 o 4 agujeros en agujeros en la propia presa, el propio muro no del remedio, sino para desaguar, ¿no? Bajan y por ahí por lo que desaguan, ¿no? O sea, es tremendo hasta ese punto. Y lo han calculado precisamente para que una vez que bajan las compuertas, por ahí solamente salga la cantidad de agua necesaria para dejar estrictamente lo que llaman el caudal ecológico para ganar el ecológico. Y aún así, ya digo, el río aguas abajo de esas compuertas no existe. Es todo un tapiz de juncos, de cañaverales y tal. No existe, no se ve. Para hacer esto, Alejandro, si me permites, sobre la calidad del agua, pues es un aspecto muy importante que muchas veces olvidamos porque nos centramos más en la cantidad, pero la calidad es fundamental. En cuanto a cantidad, en cuanto a caudales ecológicos, ahora mismo, en el plan de cuenca vigente, que es el del año 1998, solamente tiene caudal ecológico Toledo, con un caudal mínimo o máximo, según se vea, de 10 metros cúbicos por segundo, que es una cifra irrisoria para el Tajo. Una cifra que sí que se cumple normalmente porque es el jarabe que pasa. En verano